San Esteban Uyuz, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Damos un fuerte aplauso. Buenas noches, quiero darles una calurosa acogida en esta noche tan auspiciosa en que rendimos homenaje a uno de nuestros grandes poetas en el Congreso Internacional Tradición, Ruptura y Modernidad en la poesía de Carlos Germán Belli. Figura señera de nuestra poesía, Carlos Germán es además un admirado amigo, ¿no?, de muchos de ustedes, y mío por supuesto, y es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. La generación del 50, a la que pertenece Carlos, es una generación que podemos considerar privilegiada, ¿no?, y darle el título de generación a los poetas nacidos, al menos así lo consideran los críticos, entre 1921 y 1930, cuyas obras empiezan a publicarse en la década que empieza a partir de 1940. Conocida con el título de Generación del 50, este grupo privilegiado de poetas, nutrido y enriquecido por experiencias y experiencias locales y cosmopolitas, supo imprimirle un movimiento seguro y otorgarle a nuestra poesía una calidad no sobrepasada desde entonces en la tradición poética peruana. Sin embargo, hoy me permito disentir un tanto de esta agrupación porque veo en ella, analizándolo en profundidad, a dos grupos cuyas bisagras serían Sebastián Salazar Bondy y Blanca Varela. Creo que este discernimiento nunca se ha estudiado con el debido rigor y ojalá haya algún estudio que lo mencione en este congreso. Un estudio minucioso podrá arrojar sobre el asunto que se observa con diafanidad cuando se discierne la poética y el designio de ambos grupos de acuerdo a las consideraciones apuntadas, ¿no? Cuando Luis Arnuda respondió a unas preguntas acerca del poeta, expresó que los grandes poetas le parecían que eran aquellos que poseían la fusión melódica en su verso de palabras, sentido y ritmo, precisión y hermosura de su lengua, la amplitud de su visión y la riqueza y flexibilidad de su pensamiento. En el caso de la obra poética de Carlos Germán Belli, nacido en 1927, es una de las figuras más destacadas y reconocidas a nivel continental. En sus primeras colecciones, poemas de 1958 y Dentro y Fuera de 1960, Carlos Germán aparecía influido por la vanguardia, pero algo en él lo arrastraba hacia la forma tradicional. Con Oda Cibernética de 1960 y su segunda edición aumentada del 62, ofreció una original concepción poética al intentar fundir una temática moderna en los moldes antiguos de la tradición que ha utilizado en forma continua, recurriendo a diversas formas. Por otro lado, Belli nos mostraba un mundo opresivo y frustrado de la clase media de la capital en un ámbito que se parece al infierno y que en El pie sobre el cuello de 1964 alcanzó su máximo patetismo y mejor desarrollo en versos y en poemas memorables que sirvieron para cimentar el bien ganado prestigio que sustenta a este poeta. Sin embargo, a partir de Por el Monte Abajo del 66 y de Sextinas y otros poemas del 70, luego del primer conjunto sobresaliente de libros poéticos, se produce en Belli no un cambio de voz, como todos esperaban, sino una profundización en un mismo tono de sus virtudes. La lucha con la forma de los primeros libros que van en un camino inverso de la vanguardia de la tradición se encuentra a partir de estos dos libros citados en un dominio total y formal de los medios expresivos que Belli ya no abandonará y que lo han impulsado a la composición de poemas de más vasto aliento y con un lenguaje
que haciendo uso y abuso de la tradición, solo puede llamarse suyo por haber creado una retórica no solo original, sino también única e inimitable en nuestra poesía. En su largo camino a través de la tradición política en lengua castellana, en otras obras, su propia riqueza y su propio dominio poético lo desviaron de la arquitectura del libro. Ha sido arrastrado por la obsesión de ciertos temas recurrentes en un tono mayor o de hábiles variaciones que logran su justificación en la expresión del propio e inevitable poema. Así se han sucedido libros que giran sobre un eje aterrador, implacable y asfixiante muchas veces, cuyo héroe es el hombre desvalido ante las fuerzas agresivas del planeta. La obra de este poeta tiene ante todo una acusada originalidad lingüística que la distingue supremamente entre toda la poesía peruana contemporánea y se ofrece además sólida, compacta y memorable en ese libro miliar que constituye Los versos juntos, 1946-2008, poesía completa del 2010, que no es ni será el último libro de su poesía. Hay que sumarle por el momento Los dioses domésticos. Al presente, Carlos Germán Belli se encuentra en pleno dominio de sus medios expresivos y siempre sabe declararnos logrados frutos en siempre nuevos y asombrosos poemas, aunque a veces aterradores en su descenso al fondo del alma que lo alienta, como que son el producto de una sociedad que vive en una crisis perpetua. Me place pues sobremanera declarar la apertura del Congreso Tradición, Ruptura y Modernidad en la poesía de Carlos Germán Belli y agradecer a todos los participantes y asistentes del mismo. Voy ahora a dejar con ustedes a Ricardo González Vigil, que es miembro también de la Academia Peruana de la Lengua, lo va a presentar nuestro amigo, ¿no? Y que va a tratar la conferencia magistral que da apertura a este congreso, la genética de Carlos Germán Belli, ¿no? Buenas noches. Acto seguido se dará inicio a la conferencia del doctor Ricardo González Vigil, titulado Helada genética de Carlos Germán Belli. Doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Ricardo González Vigil es crítico literario del diario El Comercio. Sobresale por sus trabajos acerca de César Vallejo y José María Arguedas. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y del Instituto Rebagüero. Entre sus obras destacan Poesía Peruana, Antología General, Los Heraldos Negros y otros poemas juveniles, El Perú es todas las sangres, Intensidad y altura de César Vallejo, Rubén Darío y César Vallejo, Heraldos del Nuevo Mundo, Poesía Peruana Vanguardista y los 11 tomos del cuento peruano. Adelante. Señor doctor Ricardo Silva Santisteban, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, que acaba de inaugurar este merecidísimo coloquio internacional. Señor poeta, doctor, amigo Carlos Germán Belli, con su querida esposa Carmela, señores académicos, señoras y señores, es para mí no solo honor, digamos, un tremendo privilegio el que me haya concedido Carlos, el pedido de Carlos, atribuyo a su amistad, a su generosidad, el que inaugure yo un evento de esta importancia, en la cual hay otras personas que tendrían más méritos que yo, de la amistad de Carlos. El tema para mí es enorme, voy a tratar de comprimirlo porque contaba Carlos que me ha motivado a hacer una lectura de nuevo, ¿no?, en profundidad de toda su obra, y he confirmado lo que me guiaba en este trabajo. Le sugería a Ricardo Silva, y le pareció bien, un título un poco metafórico, ¿no?, con el helada genética, ¿no? Todos lo conocemos a Carlos como creador de una de
personificaciones poéticas más famosas de las letras hispanoamericanas, no solo del Perú. Cuando uno piensa en la poesía, una de las más conocidas como figura es la cibernética. Ha logrado un impacto enorme, entre otras cosas, porque la cibernética se ha metido, para bien o para mal, en todos los rincones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, empleando esa construcción, me he permitido construir otra de modo más aproximativo y llamarla genética. Yo tengo un artículo que está reproducido en La Crestomatía tan buena que publicó Inmaculada Lerdo, que nos acompaña, en homenaje a Carlos, donde hago notar que el término hada cibernética no debe ser tomado solamente la parte de la palabra cibernética como alusión a la ciencia que comienza en el siglo XX, sino ya Emilio Vélez Marquina había recuperado el sentido antiguo de la palabra cibernética, y yo profundizaba en ese sentido antiguo porque creo que Carlos remite tanto al actual como al sentido de esa ciencia que nos guía en la navegación. Incluso se conserva en el dicho normal, la gente dice cibernauta, ¿no?, a los que están en el ciberespacio, porque viene una guía para la navegación. Yo lo ampliaba, que es una guía en modo de gobierno. Entonces, sé que a Carlos le gustó, entonces yo creo que de manera similar, en la obra de Carlos, es muy importante la genética. Nuevamente tiene un sentido actual, muy actual, con el código genético, con los genomas y todo. Tiene un sentido, incluso diría hasta peligroso, del determinismo del siglo XIX, de la herencia, la ley de la herencia, pero también, si uno la rodea de esos títulos que le gusta a Carlos, incluso el último poemario se llama Los dioses familiares, ¿no? Y él emplea imágenes donde habla de los azules genes, ¿no? Habría que recordar que está muy arraigada en las creencias más antiguas de todos los pueblos, diría, de la humanidad, que hay lo que en latín se llama gens, ¿no? G-I-N-S, gens, los griegos, gens, y los dioses Nares, los dioses Penates, acá serían las Panacas, ¿no?, los dioses familiares, y como que hay una entidad de tipo celestial o enviada por los cielos que actúa, y no meramente una explicación moderna de código genético. Habría que compaginar, en el caso de Carlos, cómo su obra creadora va abriéndose a esa herencia genética que va a actuar como el elemento que a él le permite salir de esa situación de angustia, de esa situación de hablante que no domina el idioma, de hablante que se siente minusválido al pronunciar y que torpemente, como si fuera, digamos, alguien que quiere ensayar, como recuerden el famoso Demóstenes, que para poder articular se pone dificultades. Él, en lugar de escribir en el verso libre, se pone las estrofas más complejas, la sextina, la canción petrarquesca, para vencer esa minusvalía que él cree tener y que siempre le complace en sus poemas subrayar, a tal punto que la antología que vamos a presentar en este coloquio a fines vuelve la imagen, canciones del perito en nada, siempre, ¿no? El que no maneja. Entonces, ¿cómo este perito en nada, este mal hablante, esta persona que le es difícil comunicarse con los demás y que se siente tan torpe ante el lenguaje, termina convirtiéndose en uno de los más grandes poetas, no solo peruanos, sino diría uno de los mejores poetas de lengua española que tenemos en actividad desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo creo que es un poeta central. Entonces yo creo que ella ha actuado la manera como han ido tomando cada vez más cuerpo en su travesía poética, lo que él llama sus azules genes, ¿no? Los genes que él distingue. Hay poemas en los cuales
plantea más bien que hay ausanados genes, viles genes, que pueden conducir a una mala herencia y contrastan con los genes azules. Yo creo que la connotación de azul es muy fuerte, ¿no? No tanto porque uno puede encontrar una conexión con la expresión sangre azul, ¿no? Y como serían genes que supondría un tipo de aristocracia, en este caso poética, espiritual, sino porque nos remite fácilmente a un cromatismo que ha sido muy tomado por la estética, por la tradición estética, incluso al prologar uno de sus libros, él recuerda el azul de Rubén Darío por encontrar una referencia tan directa de un poeta que mucho influye en los inicios de contacto con la poesía y que toda la vida ha releído a tal punto que pasar de eso que nos contaba Ricardo, de esa situación de angustia, a una poesía que hace 30 años es sobre todo una poesía de la esperanza, una poesía de la vida, una poesía del triunfo, una poesía que acepta ser ya caudillo de sí mismo. Y pues dice, porque leyendo, le dice en una entrevista a Inmaculada Lergo, Cantos de vida y esperanza de Darío, pasa a ser un cantor de la vida y esperanza. De Darío, que está tan presente, Darío toma este color que ya lo había usado Novalis, ¿no? Había presentado la búsqueda del azul en Heinrich von Sterdingen y lo populariza mucho en Víctor Hugo, ¿no? De ahí lo toma Darío, ¿no? El azul. Está Mallarmé también, que prefiere emplear la palabra herálica, azul, ¿no? Pero este azul, que tiene tanta fuerza como la búsqueda de la belleza, la búsqueda del ideal, la búsqueda moderna del ideal, está connotado a decir que son genes azules, genes que van por ese lado. Y también yo diría, en el caso de la dimensión religiosa, que vamos a ver la poesía florentina, ¿no? Porque va a ser enviado del cielo, enviados celestes, va a cumplir una función de rescatarlo de esta especie de panorama infernal que no solo le da a nuestro país, sino le da el siglo XX, esta especie de zona en la cual se están diluyendo todas las formas y él acude a las estrofas para hacer la forma que se va, para intentar, como él dice, encontrar, como decía Jorge Guillén, en las combinaciones estróficas, un salvavidas, algo que le permita salvarse, y a través de esa función él sale de la minusvalía, sale del infierno, de lo oscuro, y se hierve en un poeta mayor que encuentra plasmado a plenitud su vocación poética, ayudado por los azules genes, ¿no? Incluso, quiero hacer notar de que hasta la palabra genio, el ingenio, está vinculada con el genio, ¿no? Viene de la idea de que hay como un Dios tutelar creativo que acompaña todos los actos generatrices, ¿no? Que hacen los genitales, que hace la familia, que hace el gen, como si hubiera una entidad que imprime el genio en la persona. Todos tenemos un genio, un temperamento, ¿no? El genio, y de ahí viene la expresión original que después preferentemente se aplica a personas que tienen una capacidad creativa superior de lo común, porque de alguna manera hablan a nombre de todos los de su genio, ¿no? El artista más genial es el que habla no solo de su experiencia individual, sino resume la experiencia de todo un pueblo, de toda una época, y es más genial mientras más habla a través de todo un legado, toda una tradición. Yo creo que eso se cumple a plenitud en el caso de lo que yo llamo helada genética, que va tomando conciencia en su obra, como vamos a ver en unos poemas. Una cosa que a mí me sorprende, ¿no? No sé, bueno, de repente me estoy dejando llevar por la compenetración tan fuerte con la poesía de Carlos, es que él, que es un desapalabras, y le decía así como Fray Luis de León, que también cuenta que pesa la sílaba, pesa la mide, cuando hace un poema y cuando traduce la imagen de él que pesa
el que pesa los diccionarios, que ve las etimologías, que ve los ritmos, que dice que la palabra cibernética primero le gustó cómo sonaba, ¿no? Con ritmo, el que pesa, después ve el significado y todo. Por compenetración con esa poética, yo me he puesto a pesar también la palabra, las cosas que emplea, y he encontrado, bueno, quiero transmitir con ustedes una gran sorpresa, como que los genes, ¿no? Los nombres, los apellidos que rodean la herencia de Carlos están cargados de significado, de sentido, como si estuviera de alguna manera marcado por los hados para que escriba. Hay toda una conexión. Incluso hay un poema que al comienzo de su obra, que medio en broma, en los primeros poemas dice, ¿por qué se le da un apellido a una persona? Y dice, un hombre, ¿por qué contiene porciones de Gómez en lugar de porciones de López? Es uno de los primeros, ¿por qué de Gómez? ¿Por qué de López? ¿Por qué de Belli? ¿O por qué de Benavente? ¿No? ¿Por qué los apellidos? ¿No? ¿Por qué los apellidos? Bueno, en algunos casos los nombres y los apellidos privilegiadamente ayudan a la trama espiritual de un poeta. Un caso para mí supremo es Dante, que hasta su nombre significa equidad, ¿no? Supremo. Pero otros tienen que imponerse, ¿no? Por ejemplo, tienen que crear toda una recreación onomasiológica para recoger su destino, porque sienten que la herencia, la célula no se expresa. Acá en el Perú, creo un escritor muy claro, que es este puneño, Peralta, que se termina llamando Camarón Churata, que cambia los nombres de toda su familia, dice el de oro, el Puma de oro, y todo, Brunita, le cambia todo el título, porque elabora una reinterpretación mítica de toda su biografía, creo que menos elaborado, pero más conocido, es como Lezama Lima recompone los nombres y todos sus personajes para crear precisamente a lo Dante, que la poesía es el paraíso. O sea, en algunos tienen que hacer toda una reconstrucción onomasiológica, pero en otros parece que ya les viniera de nacimiento, como que los azules genes, por los hados benévolos, los hados benignos, como dice que lo marcaron, ¿no? Voy a leer primero un poema para que la palabra de Belli no autorice más que estas cosas que comparte. He escrito demasiado, pero estoy sintetizando lo que se quiera. Me ha salido enorme. Entonces es una síntesis. Hay un poema de Carlos, del alternado paso de los hados, que a mí me viene dando vueltas. Y ese es el que a mí me ha servido para entender lo que pasa. Le leo este poema, que es uno de los que más me gusta de Carlos. Qué avergonzado como nunca al pensar con la mente entre tinieblas en algunos de sus tatarabuelos que difuntos partieron sin leer ni escribir, y por cierto en las antípodas de la laureada ley grecolatina, y la cara igualmente como un horno se le convierte roja cuando piensa en los otros antepasados que a la tierra llegan no pudiendo aplacar el apetito con las mieses del circunvecino Alpio. Y allá va con las dos orejas gachas, sin saber qué hacer ni por dónde ir, avergonzado aún de su propia sombra, que tales remotísimos recuerdos de la condición habitual lo sacan y él allí con las trazas de un puntito. Y claro está que ahora consigo mismo horrorizado queda, como cuando de súbito los seres de los reinos naturales, por dentro y fuera, ellos se perciben ni piedra, ni animal, ni vegetal. Pero la realidad es otra en suma, como el día y la noche diferente, al olvidar el esencial asunto que estriba en que él es un humano eterno, ¿no? Justamente por los azules genes anidados en sus antecesores, que entonces no sabían el tesoro que en sí tenían ya, hoy brillando por fin en el gran vergonzoso a plenitud, que come la miel y además le canta por haber el grecolatino numen, ¿no? Los azules genes del grecolatino numen. Este poema a mí me sirvió como iluminador, ¿no? Porque, vamos un poco transmitiendo algo del análisis. El padre de Carlos se llama Rómulo, que es el fundador de Lacio, ¿no?
¿no? Y la mamá, perdón, el apellido Belli, que significa bellos, que en Carlos no significa lo que la gente considera que uno se olvida de su entorno y se esconde, ¿no?, de una manera irresponsable, porque la poesía de Carlos también recoge lo malo que es el fisco, recoge el sufrimiento. No es una poesía ajena a la condición humana, pero que aprovecha la imagen para convertir a la Torre del Marfil en una torre que logra algo que no logra la de Babel, logra escalar al cielo, toma el cielo, y de la torre que remite a antepasados hispanos, Belli antepasados italianos. Y entonces se produce una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en la poesía de Carlos se habla constantemente de Bética, y por comparación Lima es Bética no bella, y precisamente en la zona de la antigua Andalucía, la zona bética hispánica, se desarrolla la llamada escuela itálica, la sevillana, porque Carlos, aunque tiene numen grecolatino, antepasados itálicos, se expresa con el idioma español, y uno encuentra que dentro de la bética Andalucía están modelos que él constantemente remite en sus poemas, como es Francisco de Medrano, el sevillano, que recrea constantemente manierismo, ¿no? Y bueno, él hace notar que acá en Lima, y en el Perú en general, Enrique Garcés, en portugués, fue el primero que tradujo al castellano, al español, a Petrarca, los sonetos y las canciones de Petrarca. Entonces hay como una aclimatación, llamémoslo, en esta tierra de Indias, ¿no? En esta tierra de Indias, de la lección que viene de Petrarca, que resume toda una tradición. Y él se encuentra con que dentro de la obra que desarrolla, ¿no?, llamándose Belli, ¿no?, apellidándose Belli, él tiene nombres que de alguna manera resumen también experiencias que han conformado el horizonte grecolatino, ¿no? Con el nombre de Carlos, que es un nombre que tiene un origen germánico, ¿no?, que remite al concepto de viril. El nombre de Carlos, ¿no?, es el primogénito de la familia, es un nombre de primogénito entre los hermanos. Y el otro nombre, Germán, está vinculado, ¿no es cierto?, con la noción que uno crea del hermano usurpador, ¿no? Porque en la obra de Carlos hay un continuo sentimiento que le produce su hermano Alfonso, un hermano del cual él se siente de alguna manera unido, conectado con el hermano, ¿no? Y hay un juego constante de desplazamiento de imágenes de uno al otro, ¿no? Para ver cómo los nombres son sumamente significativos, yo le hacía notar a Carlos cuando hablábamos que su compañera, su esposa, se llama Carmela, ¿no? Y Carmela, ¿no?, es un nombre que está vinculado en general con todo lo que significa Carmen, Carmela, ¿no? Carmela, que puede significar en latín poesía, pero también Carmela significa en otro origen jardín, viña, y juega con estos sentidos. Bueno, es realmente sorprendente la cantidad de significados que yo veo repercutir en varios poemas de Carlos, ¿no? Ahora,
lo interesante de la poesía de Carlos es que él, toda esta onomasiología, todos estos datos que hay, recorren como un hallazgo de la palabra que se va a ir manifestando lentamente en su obra, que inicialmente es una obra más cargada de asfixia, más cargada de una búsqueda, y que poco a poco encuentra, como él dice, en las hospitalarias estrofas, ¿no? Que son fundamentalmente algunas estrofas de origen provenzal, pero mayoritariamente estrofas elaboradas en suelo itálico, hasta encontrar preferentemente en la canción a la manera del Petrarca, ¿no? Como la culminación de los poemas más, no solo más complejos, sino que recogen más su propuesta de transformación que trabaja, ¿no? Ahora, hay un poema que él dedica a Petrarca que puede muy bien sintetizar varios aspectos que hay en varios poemas. Dice en el libro El alternado paso de los hados, ¿no? Dice a Petrarca en el 7º centenario de su nacimiento, y en unos versos dice, le agradece a Petrarca porque en el seno de vuestros versos vivo, discurriendo de arriba abajo voy, justamente tal Pedro por su casa, ¿no? Y aún de izquierda a derecha o viceversa con maquinal paso, que heme allí como un huésped permanente entre la forma y fondo, aunque mejor digamos cielo y suelo, ¿no? Entonces siente, como él va a decir, en las hospitalarias estrofas, siente que de alguna manera su herencia, ¿no? La herencia que se le transmite, y volvemos un poco al tema que planteaba al comienzo, cuando aludía al hada esta, ¿no? Y le ponía un término comparado con hada cibernética, hablaba de este otro lado, de la herencia y de la parte genética, y merced a vos, dice, ¿cómo me he librado de estar enteramente a la intemperie en la página en blanco neblinosa? Eso de neblina además suena muy limeño, suena desde un contexto tan limitado como el de acá. Pues felizmente desde lejos miro ese reino libérrimo del verso, en donde a cada rato hay terremotos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cómo es nuestro ambiente. Y en vez en las antípodas, ¿cómo preservo mis endecasílabos en cada estrofa vuestra hospitalaria? Más adelante dice, por poder largo, que es curioso hecho que a los pies del Ande, hace siglos fue puesto en español de vuestro corazón el latín óptimo, y justamente ahora voy y vengo por entre el canzoniere para expresar mejor mis sentimientos, ¿no? Aludiendo a la traducción que les dije hace un rato que se hizo de Petrarca acá, ¿cierto? Bueno, y dice más adelante, sí, en efecto, pues todo es uno siempre que en el lejano ayer motor fuisteis para que las doradas letras béticas el cenit coronaran por entonces y sean como son inapagables, y volvéis a cumplir función análoga, si bien algo más ardua, cuando hoy en la centuria aún ignota, o sea, en un siglo que parece no adecuado, ¿no? Y un perito absolutamente nada, alguien que se considera carente de conocimiento, que llega, al fin y al cabo, sin embargo, los benignos hados le permiten pasearse como por su casa, por la canción a la manera de Petrarca. Entonces hay toda una sensación de que funciona, como puse, por eso el título provocando, ¿no? Así como uno tiene la construcción de él, que es hada cibernética, ¿no? Por eso he construido como si fuera algo parecido el tema de este sentirse con la herencia, ¿no? Bueno, la cuestión es que dentro del desarrollo de la obra de Carlos, aunque algunos críticos lo hicieron notar ya muy temprano, como es el caso de Jorge Cornejo Polar, todavía no se extiende la imagen de que en el paso de los 70 a los 80 la poesía
de Carlos, aunque conserva poemas asfixiantes, poemas alienantes, se va abriendo cada vez más a una poesía de la esperanza, de canto de vida de esperanza, una poesía en la cual, aunque es un pelito de nada, termina sintiéndose satisfecho porque las hospitalarias estrofas le han permitido sacar a flote algo que estaba como inconsciente en él, porque él se beneficia con una herencia que recoge, se siente heredero de todo, que se expresa a través de él. Yo creo que ese es un tema mayor que yo quería un poco subrayar como homenaje a Carlos, ¿no? Que creo que es el que ha ido imponiéndose en su visión de los últimos 20, 30 años, que su poesía es mucho más afirmativa que asfixiante, como era antes, sin dejar de haber momentos de angustia. Bueno, la cuestión es que esto es un tema muy grande, ¿no? Un tema muy grande, y él lo vincula siempre con sus azules genes, ¿no? Como si él fuera solamente un beneficiario de algo que lo trasciende, que le ha llegado a través de una herencia cultural muy compleja, ¿no? Ahí, por supuesto, son muy importantes los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la madre, ¿no? En muchos poemas, en el poema El legado, precisamente en un libro que se llama Acción de Gracias, que lo abre un poema a la madre y lo termina otro poema a la madre, que es para él algo así como la que puso en movimiento este potencial que él tenía oscuro de ir tomando contacto con la palabra, ¿no? Algunos versos del poema El legado, que es el que cierra Acción de Gracias, dice, el primer verso dice, aférrase a lo que tú acá le diste. Después me salto y dice, el divino don de la palabra impresa, ¿no? Entera por ti con unción y por siempre imborrable en el interior de tu primogénito, que la sintaxis es su eterna boda. Impresa así en efecto en las honduras, por entre las tinieblas de la noche, en virtud de tu gusto por los versos, apareciendo ahí indeleblemente en la flamante mente de tu hijo, cuajado en tus entrañas con amor. En la inaugural noche y de repente codicia el hablar con el argumento humano, aunque de niño pequeñito, por supuesto, sin pizca de razón, mas escarbando por fortuna a fondo en este abecedario terrenal como primer peldaño de la escala del planeta a los elevados cielos. La función de la mamá es despertando sus azules genes, como dicen, sus azules genes, va despertando. Pero en los libros de lectura dice, principian a enseñarle cómo debe cruzar el umbral del saber zafir con sus manecillas, cuán nacidas de lado las manazas, y así avanza por entre las tinieblas iniciales. Bueno, más adelante, el poema largo dice, y estas vocales y estas consonantes no cesan en el ávido lector de acrecentar el brillo del saber hasta aquí atesorados en medida, como quilates del zafir azul, entre los cuatro lados de los álbumes que tú, mamá querida, cuando hermosa, día a día dispones con primor, bajo el vital impulso delicado, jamás imaginándote que son para tu vástago mortal casi igual que las santas escrituras. Con una pluma de virginal cisne, tú copiaste los versos que sabías de memoria, y de fijo más que aquello, oyendo en tus adentros el sonido y destilando con esa paciencia del alquimista, que es entonces, ese es todo un tema, solo de la madre, la farmacia, la alquimia del verbo. Es todo un tema para una ponencia, como a través de la madre, incluso hay un poema largo donde la mamá quiere prepararlo para la farmacia, pero él, pues, no, la química no le importa, le importa la alquimia, pero la alquimia de la palabra. Entonces, ¿qué es otra vuelta a volver al origen? Volver al origen, volver al antepasado de la química. Entonces acá varios poemas de la alquimia verbal, ¿no?, están dedicados así. Y bueno, después dice, y así esperas a tu varón amado y así alumbras al hijo primogénito, quien furtivo se apropia de tus álbumes como un ladrón filial,
y por la verbal boda perpetua, tú esperaste a Adán y tu hijo a Eva, ¿no? Entonces, él va recorriendo el recuerdo de lecturas, menciona Núñez de Arce, Leopardi, y es especialmente sintomático cuando menciona a Rubén Darío. Bueno, Darío es curioso, ¿no? Es un poeta que termina, él se llamaba Félix Rubén García Sarmiento, pero Darío era como un epónimo de la familia, un antepasado, los llamaban los Daríos, como si uno asumiera un gens, ¿no? Gens en sentido latino, una figura tutelar que marca el clan, marca la panaca, los Daríos. Además, por supuesto, el gran poeta nicaragüense va a aprovechar que digamos, Darío puede también significar gobernante, monarca, ¿no? En el otro sentido de la palabra, de un Darío de las letras, ¿no? Y dicho sea de paso, también es otro tema. La zona de Belis más abundante de América Latina está en Nicaragua, en la tierra de Darío. Y no solamente ha dado figuras en todos los campos, sino su familiar Yoconda Bello, que es famosa poeta y narradora, que tiene hasta un nombre casi abusivamente alusivo al arte italiano. Yoconda, por Dios, casi le llama Mona Lisa Belli, ¿no? Casi como, digamos, el estereotipo. El estereotipo de los bellos en Nicaragua, acá en cambio son pocos, pero tierra. Entonces, creo que cuando habla de Darío, que es un poeta, me parece, un poeta no italiano, un poeta no español, un poeta hispanoamericano, que ha sido fundamental para mover la trayectoria de Carlos. Creo que lo ha marcado, hispanoamericano, lo más importante es Petrarca. En esas analetas predilectas imborrables prosigue hasta hoy el reino interior de Rubén Darío, porque en descubrir pudo, andando el tiempo, la Trinidad. Esta es la Trinidad de Carlos, es todo un tema también: Dios, Eva y la pluma. Tres temas, ¿no? Eso es una posibilidad de conferencia también de saber la filosofía en Carlos, el erotismo en Carlos y la poética y la metaliteratura, la pluma, ¿no? Que también tiene un sentido fálico en Carlos, la pluma, porque se desposa la letra, ¿no? Entonces hay Eva, la Trinidad, Dios, Eva y la pluma, por encima del perecedero orbe, que el cenáculo crece con Rubén, a donde de la mano por mamá en ayunas será llevado el hijo, para que emule solo un poquito de cada otro ser. Y termino porque es uno de los poemas más largos, el que dedica a la madre después de Saint-Exupéry, ¿no? Que es el poema majestuoso de Carlos. Uno de los poemas más largos es este que le dedica a su mamá cerrando la acción de gracias. Pese a todo, él seguro de sí va. Que antes era tan inseguro, ¿no? Marcado por su vocación, por último, caudillo de su vida, con el poder de la cabeza humana que le insufló raíces poderosas, arraigándole en el visible mundo el mismo jardín de la delicia, y a la vez a la altura de los hombros, por igual un par de seguras alas de ángel y de pájaro. Tanto la variante bíblica como la variante grecolatina, ¿no? El vuelo de pájaro de la creación, las alas, para ir en vida al cielo y retornar en la muerte ir ahí y al fin quedarse. Acá hay todo lo contrario de esos poemas de minusvalía, de destrucción, acá a través de las hospitalarias, que es prácticamente la mayoría son, como dice, el único latino, pero sobre todo latino. Esto dice estrofas latinas, provenzales, mucho más italianas, y la escuela sevillana del sur, de la escuela andaluza, desde Bética, no bella, aprende de la Bética bella, aprende de la Andalucía, escribe Carlos esto. Por eso le dice acción de gracias: muchas gracias, idolatrada madre, por haber sido yo tu primogénito y heredado tus álbumes azules, ¿no? Entonces, en él hay una conciencia clara, ¿no? Ocurrido el fenómeno, ¿no? Lo interesante de Carlos es que, si uno sigue las fechas, primero ocurre el fenómeno
ocurre en las manifestaciones verdaderamente espléndidas del arte, y él es el testigo de este fenómeno por el cual sus azules genes han venido a actuar, ¿no? En esta capacidad que adquiere Belli de ser caudillo de sí mismo en las hospitalarias estrofas, ha habido otros factores que ayudan, y esto lo celebra muy bien. No voy a insistir mucho porque veo que también es un tema de los dioses domésticos de Marco, pero quería a Marco Martos, ¿no? Los dioses domésticos. En el poemario de los dioses domésticos hay este poema que dedica a mi hija Mariela, cuyo bisabuelo Carlos me lo envió expresamente. Solamente un pasaje para que no haya repeticiones. Dice: él considera que su hija también fue una enviada de los cielos. He aquí que eres sin duda la mismísima enviada del cielo, ¿no? Por tu piamontés bisabuelo Carlos, con la misión expresa de consumir. ¿Por qué? Comienza a visitar. Yo siempre me he reído. Belli reproduce el imperio romano-germánico, visitando a la hija en Italia y la otra hija germánica, Carlo Germánico, me he hecho broma, porque había que ver todo desde el imperio romano, el sacro imperio romano-germánico, y entonces yo siempre le he hecho broma, disculpa Carlos, con la confianza que tengo. Y acá él plantea precisamente que su hija ha ido a casarse y a estar nada menos que en Italia, y eso va a terminar no solamente la lectura de Petrarca, escribir estrofas, sino el ir ahí, como dice en su crónica de viajes, el imán que lo atrae, como nuestro Vallejo, telúrico y magnética, te atrae como un imán. Viajas y el viaje te hace descubrirte a ti mismo, sobre todo este viaje a Italia como un imán, dice. Y por adelantado, su hija fue allá, dice, un impecable florentina eterna, ¿no? Estamos en la tierra. Dante, el Dolcissimo Opus, la tradición florentina que culmina después en Petrarca. Una impecable florentina eterna que así en alas de las celestes nubes subiste rauda al alto firmamento en pos de tu destino ineludible, ¿no? La hija que se le adelanta, como la Beatrice o la Laura, que se adelanta, la gentilísima, y alumbra, dice, mas todo paso a paso, primero la dulce y ancestral lengua que al pie del arma usabas como propia, ¿no? Pero es una florentina, para cumplir fielmente el supremo designio de tu ancestro, para ayudarlo, como que yo mejore en lo posible este escribir en verso en decasílabo. Y allá va, dice, ¿no? Ella aquí cuanto antes va, y al visitar Italia se va produciendo este encuentro o este despertar de sus azules genes. Es un poema muy importante, creo, para que se vea cómo la trayectoria vital, al ponerlo en contacto con ese imán que es Italia, los viajes que hace, activan a este poeta, porque el hada genética se va manifestando, va descubriendo dentro de él todo esto, ¿no? Incluso hay otro poema en las hospitalarias estrofas donde participan las nietas, ¿no? No solamente son un trío de nietas, dice, y él es como un alquimista que quiere transformar el estaño en oro, porque dice, allá en Milán con Bianca y Daniela al museo de Brera voy directo, ¿no? Aunque ellas todavía no han nacido, mira, como si prepararan. Es un juego extraordinario, ¿no? Un juego extraordinario de arquetipos que se comunican, porque siente que al visitar a una hembrera y después al visitar la zona germánica ve un cuadro donde está retratado un farmacéutico, acaso entre vestigios arqueológicos, con lo cual está mencionando los antepasados maternos, farmacia, alquimia, y un antepasado, el abuelo Carlos, que fue arqueólogo aquí en el Perú, como si sintiera el contacto con sus ancestros y conocerse a sí mismo. Entonces, en Carlos, la travesía creadora es el ir floreciendo dentro suyo, ¿no? Estos azules genes que van
derrotando todo lo que puede tener de sórdido, de alienante, esta ética no media. Bueno, Carlos usó primero que Salazar Gondi el epígrafe de Lima lo horrible, usó el epígrafe de un poema. Entonces creo que desde esta adaptación de características andaluzas, como yo digo en otro artículo, ¿no?, desde la ética no media, él reconstruye a través de los hospitalarios de estrofas la forma que se va, encuentra en la fuerza de este numen grecolatino, como dice en un poema, se encuentra consigo mismo, porque además yo creo que en sentido profundo eso hace el autor genial, ¿no? Es el autor que reconstruye la herencia y el panorama colectivo. Es alguien que precisamente por eso se vuelve genuino, ¿no? Sigue sus genes, es el mismo en la medida que a través de él se expresa una herencia cultural, un legado cultural. Yo creo que en Carlos esto se encarna de manera privilegiada. He querido compartirlo, he seleccionado, ¿no? Hay mucho material, me metí en un tema muy grande, pero creo que es un tema central. Me parece que llamándole los dioses domésticos, o si quieren, otras imágenes que él emplea, pero yo por jugar con la cibernética, que preferí provocadoramente hablar de la genética, pero él lo toma más como una diosa genética, como elemento, y le da un carácter entre alquímico, un carácter mágico, no lo reduce a la explicación puramente fisiológica, mecánica que habría en el estudio del genoma, ¿no? Entonces, él le da un sentido mágico, antiguo. Creo que este gran alquimista de la palabra es, cada vez me convenzo más en la medida que lo leo en el estudio, es una expresión muy alta, ¿no?, mayor, no solo peruana, ¿no? En la poesía de lengua española no se trata solo que ha construido como dice, un espacio orwelliano, decía nuestro amigo Jorge Cornejo, o un sistema poético, dicen otros, sino que es mucho más que eso, me parece, o a través de eso, o es eso, pero si uno lo contempla en profundidad, es una capacidad que tiene el autor central de hacer suyo una milenaria tradición, un milenario ancestro, habla a través de él y lo impregna de la angustia de nuestro tiempo, lo impregna del lenguaje también refranesco, de las expresiones populares, y todo eso como él dice, buscando que la forma sea un salvavidas y una orientación, porque la poesía de Carlos no lo busca, pero construye poco a poco una torre que nos permite llegar a alturas celestes, una torre de marfil, que quiere compartir con todos, no en el sentido de una torre de marfil cerrada para él mismo, sino que se siente solidario, comprometido. Habría que ver también, hay varios poemas de él que se ve la conciencia que tiene de la miseria, de la minusvalía de todos, y hablan a través de eso. Bueno, no he tenido mucho tiempo. Por ejemplo, todo un tema era aprovechar que Germán está vinculado con hermano. Germán, y el vínculo con el hermano válido, y la complementación de estos Géminis, Castorpolos, lo que estoy en desarrollar, el concepto de hermandad, el vínculo con la esposa Carmela, que me lo humanizó, ¿no? Hay ese poema, me encanta ese poema donde como eres como si fuera una sémila, ¿no? Y en el pesebre lo volvió hombre, y después se vuelve la enviada de la cibernética que le soluciona para que él pueda estar metido en su ocio creador. La persona que viene a ser como una ayudante de la cibernética, y el otro, la gran ayuda son las hospitalarias estrofas y su gran petrarca, ¿no? Padre, el gran petrarca, que creo que son algunos temas que nos abren esta poesía.
en todo el sentido de la palabra es una poesía genuina, del origen, con mucho genio creador. Creo, lo he escrito varias veces, Carlos es el más importante poeta peruano vivo, ¿no? Y es para mí estupenda generación también, generación con la figura de Emerson, que también rastreó sus orígenes, ¿no? Sus nudos de Oriente. Creo que con Jorge Eduardo Emerson, para mí son los poetas más geniales de sentir gen, que dejan que hable el gen con más fuerza. Bueno, esto lo he hecho como un homenaje y son como síntesis de varias cosas que podría desarrollar, porque me di cuenta que el tema es excesivo para una conferencia y te agradezco, Carlos, por el placer que ha sido profundizar en tu obra.